Entonces, estábamos comentando del bíceps, ¿sí? Muy bien, dijimos que se situaba anterior a los músculos que mencionamos hace un ratito, es decir, a los músculos del plano profundo, y es un músculo que se puede dividir en dos porciones. Una se llama cabeza corta y otra se llama cabeza larga. Sí, acá tenemos las inserciones, ¿ah? Pero vamos a destacar que en la cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides por medio de un tendón que es común con el coracobraquial, y la cabeza larga se inserta en lo que llamamos tubérculo supraglenoideo de la escápula. ¿Sí? Supraglenoideo porque está por arriba de la cavidad glenoidea, que es la cavidad articular que vemos acá. ¿tá? Y esto es el tendón largo pasando por la corredera bicipital. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas dos cabezas se van a unir, ¿verdad? Después se forma un músculo único, digamos, un músculo unido. ¿tá? Muy bien. Ok, y tenemos que hablar también del grupo muscular posterior, ¿sí? El grupo muscular posterior del brazo está formado por el músculo tríceps braquial, ¿tá? Se va a ubicar, por supuesto, en la región posterior y va a ir desde la escápula y desde el húmero, como ven, tiene distintas inserciones, hasta el olecranon del cúbito. Sí, ahora vamos a ver el cúbito, pero bueno, el olecranon es una de las partes posteriores y allí se inserta el tríceps braquial. Se llama tríceps porque se divide en tres porciones. De la misma forma que el bíceps se divide en dos cabezas, el tríceps se divide en tres. ¿ah? Va a tener una cabeza larga que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, como vemos acá, y en el extremo superior del borde lateral. La cabeza lateral se inserta superior en el segmento posterior del húmero de la cara posterior, ¿ah? Y la cabeza medial nace directamente de la cara posterior. ¿ah? Muy bien. Entonces, las tres porciones, es decir, después se forma ¿cómo es? Se forma un músculo único, ¿verdad? Que se van a insertar con un tendón común en la cara superior del olecranon, que es una estructura del cúbito que vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos el cúbito. ¿Está? Muy bien. Bien, esto es, ¿qué sucede? Toda esta disposición de músculos para un lado y para otro determina espacios, ¿sí? Y hay uno de estos espacios que se denomina espacio triangular escápulo-humeral, ¿sí? Este triángulo estaría limitado por el músculo redondo menor, hacia superior y posterior, que es este que está acá. Después, por el músculo dorsal ancho, ¿sí? Y el redondo mayor, por acá. Y ¿cómo es? Y el húmero que queda lateral. ¿tá? Acá tenemos el húmero. Entonces imaginan un triángulo más o menos acá, ¿sí? Este triángulo queda dividido en dos porque, porque va a pasar la cabeza larga del tríceps braquial, como ven acá. ¿sí? Ven como que el triángulo, en realidad el espacio triangular, queda cortado porque pasa el tríceps por acá. Tenemos una parte lateral que es, bueno, se denomina espacio húmero tricipital, es decir, entre el húmero y el tríceps, y el otro es el espacio homotricipital, que es el del otro lado. Cada uno de estos va a dar paso a distintas estructuras que se las dejé acá bien detallados, ¿sí? Y acá tenemos otras imágenes para que comprendan bien dónde están esos espacios. Y acá estoy viendo una visión posterior de la escápula y bueno, acá estaría la articulación escápulo-humeral. Y acá tenemos, como dijimos, más hacia medial el espacio homotricipital y en el otro lado el húmero tricipital, ¿sí? Entre el húmero y el tríceps. ¿tá? Muy bien. Y otra región que está relacionada, que es muy importante y que tenemos que mencionar, es la región axilar, ¿sí? La región axilar está constituida por las partes blandas que están ubicadas entre la pared costal, ¿sí? O sea, las costillas que quedan bien mediales, el húmero y la articulación del hombro y la escápula que queda hacia atrás. Se dice que tiene forma de pirámide con base cuadrangular y que tiene cuatro paredes, una anterior, una posterior
una interior y una exterior. Y como toda pirámide va a tener una base, un vértice, y en el medio hay una cavidad que se denomina fosa axilar. ¿Ah? Muy bien, acá está toda la descripción de qué es lo que hay en cada una de las partes de la fosa, de la región axilar, perdón, y todo lo que la constituye, ¿sí? Tengo que ir un poco rápido porque tenemos que ver como que muchos temas en una clase, ¿tá? Pero de todas formas les preparé las diapos como para que les quede el material de estudio, ¿sí? Acá podemos ver el contenido de la fosa axilar, que bueno, va a estar ocupado, o sea, va a haber tejido adiposo, ¿verdad? Y va a estar atravesado por el paquete vasculonervioso de la axila. Además, tiene bastantes nódulos linfáticos, que bueno, estos son bastante conocidos, los nódulos linfáticos axilares. Este paquete vasculonervioso entra por el vértice de la axila y sale por la base. Y los elementos del paquete son la arteria axilar, la vena axilar, el plexo braquial y los nódulos linfáticos. Estas estructuras las vamos a mencionar en la clase de vascularización de miembro superior y también de inervación, ¿verdad? Muy bien, y acá les conseguí este dibujito como un esquema para ver cuál es la ubicación y cuáles son todas estas paredes de la región axilar. ¿Sí? Acá tendríamos el vértice, acá tendríamos como la base, pared anterior, atrás pared posterior, acá sería pared medial y acá estaría la pared lateral. Acá también, en esta me gusta un poco más porque tenemos como la forma bien de la pirámide, ven como tendríamos otra vez la base, la base, el vértice y todas las paredes, ¿sí? Y esta es una imagen en la que la vemos como si fuera un corte desde arriba, ¿tá? Y les pido que hagan el ejercicio de mirar esta imagen y a la vez mirar la descripción que dice, bueno, la pared medial está formada por tal y tal cosa. Entonces, vengo a esta imagen y busco esos músculos, esas estructuras en esta imagen para irme haciendo la idea de cómo está compuesta, ubicada y formada la región axilar. ¿Tá? Bueno, muy bien. Esta es la clase de miembro superior, ¿sí? O sea, lo importante es saber el esqueleto y los conjuntos musculares. Perdón, la clase de brazo es esta. Tenemos que ver ahora el antebrazo, ¿sí? Perdón, ya me pasé la última diapo otra vez. Entonces, vamos a ver el antebrazo y vamos a empezar hablando de la articulación. Esta articulación es en el pliegue del codo, ¿verdad? También llamada articulación del codo, y en el antebrazo, el esqueleto del antebrazo, como ven acá, van a ser el cúbito y el radio. La región en total, o sea, toda la región del antebrazo se llama región antebraquial, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ya vimos el brazo, vamos a ver primero ahora vamos a ver a continuación el antebrazo, ¿sí? Entonces, tenemos primero la articulación del codo. Dijimos que era la que unía el esqueleto del brazo, es decir, el húmero, a el esqueleto del antebrazo, ¿sí? Que son el cúbito y el radio. Está compuesta en realidad como de 3 articulaciones, porque son 3 huesos. Entonces va a haber una articulación que se llama húmero antebraquial, es decir, entre el húmero y el antebrazo, y a su vez esta se compone de la articulación entre el húmero y el radio, o sea, húmero radial, y la húmero cubital, ¿sí? Esta es como una articulación que consta de otras dos, ¿sí? Porque son 2 huesos abajo. Y la articulación radiocubital proximal es esta articulación que ven acá, que es básicamente la unión entre el cúbito y el radio, ¿sí? Muy bien. Estas superficies articulares son básicamente de los 3 huesos. Van a ser la extremidad inferior del húmero, que tiene, como dijimos, una tróclea y un cóndilo, y el extremo superior del radio, que va a tener una estructura denominada fobia y esta circunferencia articular, y la extremidad superior del cúbito, ¿sí? Entonces, vamos a ver el cúbito en primer lugar. Esta es la forma externa que estamos viendo del cúbito, ¿verdad? Es un hueso largo también, que se ubica medial al radio, ¿ah? Cuando yo me coloco en posición anatómica, ¿sí? La posición anatómica es
el hombre, o sea, el cuerpo humano, sería como haciendo un poco de puntitas de pie y con las palmas hacia adelante, ¿sí? Entonces, si yo pongo las palmas hacia adelante, hagan el ejercicio de practicarlo ustedes al costado del brazo, les va a quedar el pulgar hacia afuera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el cúbito es un hueso que queda medial, ¿sí? Está más cerca del cuerpo, ¿tá? Y queda bueno, básicamente su extensión es entre la tróclea del húmero y el carpo, que son los huesos de la mano, ¿tá? Como todo hueso largo, va a tener un cuerpo o diáfisis y dos epífisis, una superior y una inferior, ¿tá? Va a tener gran cantidad de inserciones musculares porque en el antebrazo hay un montón de músculos, ¿sí? Que los vamos a ver ahora, ¿tá? Y esta es su forma general. Me interesa primero ver me gustaría hablar un poquito más de las epífisis del cúbito, porque son especiales, ¿está? Ven que tenía como una formita a ver, en esta se ve mejor, ven esta forma que parece como un Pac-Man. Bueno, esto es porque es para articularse con el húmero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llaman estas partes? Bueno, está formada como por dos. Una que es vertical, que es esto, que se denomina olecranon, ¿tá? Y esta otra que se llama apófisis coronoides, que es como más horizontal y va hacia anterior. Y esto forma una cavidad articular que tiene forma de gancho, ¿sí? Como vimos ahí en el esquemita de costado. Y esta cavidad articular en forma de gancho se llama escotadura troclear o cavidad sigmoidea, ¿sí? Es lo mismo. Habíamos comentado que en el olecranon, en su vértice, se insertaba el tríceps y en la apófisis coronoides se inserta el músculo braquial, ¿ah? Que es un músculo del brazo, como le dijimos recién. Esto que tiene acá que dice escotadura radial es justamente la escotadura que permite que el cúbito se articule con el radio, ¿sí? En la articulación radiocubital proximal o superior, ¿tá? Entonces, acá tenemos eso que les decía, este es el olecranon, esta es la apófisis coronoides y acá tenemos la escotadura troclear, ¿tá? La escotadura radial para articularse con el radio y acá tenemos la tuberosidad del cúbito que es como una eminencia ósea que se ve hacia abajo de la escotadura radial, ¿tá? ¿Qué tiene en el extremo inferior el cúbito? Bueno, dijimos que era el que quedaba más medial. Y si recordamos, esto es importante para que no se confundan, el pulgar quedaba hacia afuera, ¿tá? Entonces, esto va a ser el sector lateral y esto va a ser el sector medial cuando estamos en posición anatómica, como les dije, ¿tá? Una forma fácil para recordar cuál es, porque claro, acá tienen todos los nombres, pero después no van a tener los nombres, por ejemplo, a mí me gusta recordarlo como que hacia arriba, es decir, en la articulación del codo, el hueso que es más grande es el cúbito, ¿sí? Pero cuando voy abajo es más chiquito, ¿tá? Y el radio, que es el otro, es más grande abajo, pero más chiquito arriba, ¿tá? Entonces esa es como una forma para diferenciarlos por si alguna imagen, por ejemplo, no tiene cuál es cuál. Presenta dos salientes el extremo inferior del cúbito, la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides, que es esta porcioncita de acá, ¿tá? Esta cabeza es una eminencia articular que es más o menos redondeada, ¿sí? Que permite articularse con el radio, ¿sí? Y esta articulación se llama radio cubital distal o inferior, ¿no? Y la apófisis estiloides es este saliente como de forma cónica que está situado medial y permite la inserción de algún que otro ligamento, ¿tá? Está separada de la cabeza por como esta depresión acá que es una escotadura, ¿sí? Se denomina escotadura. Muy bien. Acá tenemos todas las partes del cúbito. Bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente hueso que es el radio. ¿Tá? Cuando se nos corte la transmisión seguimos en la próxima. Acá era lo que yo les decía, ¿sí?
ven que en el extremo superior el radio es como más chiquito y hacia abajo es más grande, es como más voluminoso. Tiene como una ligera curvatura, como pueden ver, y va aumentando de volumen desde arriba hacia abajo. También va a presentar una gran cantidad de inserciones musculares, ¿sí? Acá tenemos un esquemita, ¿sí? Los que están en rosado serían diferentes músculos insertándose en el radio, ¿sí? Acá les nombro algunos, por ejemplo, el bíceps, el músculo supinador, el músculo flexor superficial de los dedos, acá estaría el flexor largo del pulgar, y acá el músculo pronador cuadrado. Estos músculos les vamos a hablar ahora, ¿sí? Así que no se preocupen. Son un montón de músculos del antebrazo. Van a ver que es bastante grande la cantidad de músculos que tenemos. Entonces acá tenemos también todas las otras partes que habíamos dicho de el radio. Ven cómo tiene esta parte superior que se denomina cúpula o cabeza, y esta otra alrededor que se denomina circunferencia del radio. También va a tener bueno, el extremo superior, como dijimos, cabeza del radio, ¿sí? Que es como esta saliente así como redondeada, que tiene una fosita articular para articular con el cóndilo del húmero, como dijimos hace un ratito, ¿sí? Y bueno, la tuberosidad del radio es esto que estamos viendo acá, que es una eminencia, ¿sí? Como con forma ovoide redondeada, en la unión entre el cuello y el cuerpo del radio, ¿sí? Allí se inserta el tendón del bíceps braquial, como hemos mencionado. En el extremo inferior, dijimos que era más voluminoso, que tiene como una forma cuadrangular, y su cara, ese extremo va a articular con el carpo, es decir, con los huesos de la mano, ¿sí? Articula con dos huesos del carpo que son el escafoides y el hueso semilunar, que lo vamos a ver en un ratito cuando veamos los huesos de la mano. También va a tener una escotadura cubital, ¿sí? Para articularse con el cúbito. Entonces acá vemos, si yo mirara desde abajo el radio, esta es digamos, la fosita articular para el escafoides, el hueso escafoides del carpo, y esta es para el hueso semilunar, ¿sí? Y acá podemos ver esa articulación radiocubital inferior. A veces en inglés le llaman ulna al cúbito, así que lo pueden leer así. ¿Sí? Acá tienen los distintos ligamentos, por ejemplo, un ligamento palmar, un ligamento colateral cubital, etc. ¿Sí? Simplemente para que vean cómo estas articulaciones están muy fijas, no es que sean solo los huesos, sino que hay además distintas articulaciones y músculos para que sea más firme la articulación, ¿no? Bueno, se nos va a cortar en menos de un minuto. Volvemos a entrar con la misma contraseña y eso para seguir con la clase. ¿No?